¿Qué tal, amigas y amigos de la Universidad Mundial? Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo la hora en que nos estén viendo en esta ocasión. A través de esta serie de conversaciones que la Universidad Mundial ha implementado en el marco de la actual circunstancia sanitaria de la pandemia del COVID-19, pero sobre todo para aprovechar que como comunidad universitaria mantengamos un punto más de comunicación, no solamente en la educación virtual, sino también pues, en este tipo de conversaciones que tenemos con maestros, docentes y coordinadores de las diversas carreras de la Universidad Mundial. Bueno, y en esta ocasión me complace conversar con la maestra Marisol Avilés Cordero, quien es coordinadora de las licenciaturas en Arquitectura y Arquitectura de Interiores de la Universidad Mundial. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buen día a todos. Muchas gracias por el espacio y saludos. Espero que estén muy bien de salud. Muchas gracias. Pues en esta ocasión queremos platicar un poquito más para conocer lo que son estas dos carreras dentro de la universidad, pues, que ya tienen varios años, sobre todo la primera, ¿no? Pero sobre todo porque en lo personal a mí me llama mucho la atención, la arquitectura es una profesión que llama mucho la atención entre los jóvenes y digo llama la atención porque es una carrera, una actividad que tiene pues muchísimos años. Yo creo que a lo largo de la historia ha existido la arquitectura con variantes, con diversas tendencias, pero al final de cuentas es una carrera que está presente todos los días en nuestra vida. Así es. De hecho, yo considero que la arquitectura, ahora sí con el respeto que se merecen todas las carreras, porque todas son importantes y muy necesarias, pero en el caso de la arquitectura, que es una de nuestras grandes pasiones, considero que es muy importante, esencial y que cuenta con todo lo necesario para que el hombre pueda desarrollar sus actividades. Como lo menciona, ha estado con nosotros a través de la historia. Obviamente al principio no lo manejábamos como tal, como una arquitectura y con tanta técnica. A veces simplemente eran pues unas casitas, chozas, como casitas de campaña que anteriormente se utilizaban hasta que se fue transformando a cómo el hombre fue evolucionando, a cómo fue desarrollándose la sociedad, hasta tener lo que hoy en día conocemos, ¿no? Y que nos permite desarrollar todas nuestras actividades y además le agregamos un toque estético, ¿no? Así es, pues la carrera ha tenido también pues grandes exponentes, ¿no? A nivel mundial, como usted señala, grandes arquitectos, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país y también pues digamos en Baja California Sur. Y es una actividad que está ahí. A veces yo creo que la importancia de la profesión es que precisamente es algo que podemos ver algo como un asunto cotidiano en nuestra vida, pero a veces no reparamos mucho que se requieren otras cuestiones para poder ver los edificios, incluso hasta las propias avenidas, ¿no? Los grandes parques, etcétera, pero que ahí está. Ese yo creo que ahí reside la diferencia. Así es, toda esta majestuosidad que podemos lograr por medio de la arquitectura tiene esta gran diferencia, logra que puedan poner ese granito de arena en la historia del mundo. Siempre lo he mencionado así. Todos estos profesionales que ven por el bienestar de la humanidad, de las personas que van a usar esos espacios, y que pueden dejar su huella a través de la historia, logran este arte, como es conocida la arquitectura, ¿no? Estos pabellones, las grandes iglesias, los parques, como lo menciona. Hay muchísimas cosas que pueden hacer por medio de la arquitectura y qué mejor que además de poder crear estas obras de arte, además son funcionales, ayudan y protegen a lo que es el usuario, a lo que es la sociedad en general, desde una pequeña familia hasta grandes empresas, universidades. Ahora sí que hay muchísimos tipos de espacios que pueden surgir a través de esto. De alguna manera me llamó la atención un concepto, bueno, una función, una definición que plantea usted ahorita en este último comentario, que es la de la funcionalidad. Es precisamente entonces
la arquitectura encaminada a funcionar, es decir, que sea útil a la sociedad. Así es, sí, es una de sus principales características, de hecho es el principal objetivo que tiene la arquitectura. Dentro de todas, el proteger, el poder desarrollar actividades dentro de estos espacios. Para esto, los arquitectos y también arquitectos de interiores lo que hacen es que se comunican directamente con el usuario, con las personas que van a habitar o desarrollar alguna actividad en el espacio. Por eso la consideramos que es una carrera muy humana. Es una carrera en donde haces un enlace, un clic con este cliente, con este usuario, comprendes sus necesidades y haces de ese espacio funcional. No nos serviría de nada a lo mejor solo un cuarto, no sé, de 3x3, 4x4, que a lo mejor no tenga ventilación, no tenga buena iluminación para desarrollar una X actividad, que contemple tal vez algunos padecimientos físicos del usuario, si necesita tal vez, por poner un ejemplo, rampa para discapacitados, etcétera, ¿no? Hay muchísimas cosas que el arquitecto debe de contemplar y hacer ese enlace, esa unión con su cliente para poder comprenderlo, poner, ahora sí que como coloquialmente decimos, ¿no? Ponerse en sus zapatos y poder crear realmente esa arquitectura funcional para ellos, que no solamente se vea bien interior y exteriormente, sino que le funcione. Es el principal objetivo. Me parece interesante esta parte también que menciona, porque de alguna manera podemos entender entonces que la arquitectura, tanto la arquitectura en general como la de interiores, crea espacios de bienestar donde el usuario, las personas, una comunidad se sientan a gusto y lo disfruten. Así es, que lo disfruten y más en este tipo de situaciones como las que estamos actualmente, ¿no? Platicaba hace tiempo con uno de mis alumnos en donde veían también la cuestión de la jardinería, que es una de las ramas también de la arquitectura y arquitectura de interiores, en que qué sería de nosotros si no tuviéramos una buena casa acogedora, cómoda, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestra personalidad. Y ese gran jardín, ¿no? Por más pequeño o grande que sea, ¿qué sería de nosotros en este, pues, encierro que estamos viviendo si no pudiéramos disfrutar y funcionar dentro de estos espacios? Ahora sí que sería como una caja de zapatos donde tal vez nos volveríamos un poco locos, ¿no? Entonces es muy importante por eso el crear buenos proyectos, que lo hagan personas que realmente conocen del área y que nos comprendan como clientes, porque podemos lograr este tipo de cosas, ¿no? Y al momento de que uno llega a ese espacio, por decir un ejemplo, a nuestra casa, sentir esa relajación, tener ganas de llegar, no repeler o rechazar la idea de, ay, ya me tengo que ir a la casa, ¿no? Sino de que quiero llegar porque ahí es mi espacio, me funciona, me siento cómoda, confortable y pues además es donde pasamos la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, qué mejor que tenga nuestro toque. Y yo creo que en esta circunstancia que estamos viviendo a raíz de la pandemia, yo creo que ya en lo particular todos nos hemos venido dando cuenta de la necesidad de contar con una casa habitación, con esta área residencial en el sentido de que podamos verdaderamente disfrutarla, apreciarla, no sentirnos prisioneros. Y yo sí, la verdad que he escuchado también a más de uno decir que la, la pandemia le ha permitido pensar en su casa y en un momento dado hacerla más funcional, abrirle una ventana, ampliar el baño, ampliar la cocina, modificar la ubicación de los muebles, etcétera. Es decir, esta circunstancia de la pandemia nos ha llevado a pensar a nosotros mismos, sin quererlo, en la arquitectura de nuestras casas. Así es, lamentablemente eso es algo que normalmente cometemos erróneamente, ¿no? Al momento de adquirir una casa, algún espacio constructivo, etcétera, no pensamos a futuro o no pensamos en este tipo de situaciones que no son todos los días y no siempre se pueden, digamos, adivinar qué van a pasar, pero nos conformamos muchas veces con lo esencial,
con lo mínimo necesario. Y en situaciones como estas o en algunas otras como por ejemplo huracanes, sismos o simplemente vacaciones en donde no tienes la oportunidad tal vez de salir de viaje y que te quedas en tu casa, simplemente no pensamos en que vamos a pasar una gran parte del tiempo ahí. Y no solo eso, sino que va a durar prácticamente toda nuestra vida. Entonces, para eso también existe esta gran carrera, porque el profesionista, el arquitecto o arquitecta de interiores te ayuda a pensar más allá, a visualizarte en un futuro, qué voy a hacer cuando tenga tal vez 80, 90 años y tengo una casa tal vez de 2, 3 pisos y con escaleras tal vez muy pronunciadas. O qué voy a hacer si tengo más de un hijo, qué voy a hacer si tengo mascotas, o como en esta situación, ¿no? De que estamos las 24 horas del día en nuestra casa, todos los días de la semana, y que realmente pueda desarrollar mis demás actividades, tanto del hogar como profesionales. Entonces, va más allá. Y por eso es que hoy en día pues surge esta necesidad de querer remodelar, de querer pintar, de querer abrir esa ventana como lo que comenta, ¿no? Porque ya tenemos más tiempo de focalizarlo y de pensar más allá en decir, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Me va a ser funcional esta casa? ¿Con esto es necesario vivir? ¿Con esto es suficiente? Sin duda alguna, hay muchas mejoras que uno puede hacer en su casa, pero me gustaría pedirle su opinión acerca sobre dos cuestiones básicas que dejamos muchas veces de lado, que es la iluminación y la ventilación en nuestra casa. Sí, es muy importante. Empezando con la iluminación, es uno de los puntos muy esenciales o importantes de la arquitectura porque eso es lo que nos permite no solamente ver, sino funcionar en algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a leer un libro o si trabajamos en casa, también el poder desempeñar una actividad en la computadora. Tener espacios con iluminación natural y artificial es de lo más recomendado. Muchas veces por las necesidades especiales de nosotros mismos o del espacio, tenemos que privarnos de alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, la iluminación natural. Tal vez porque a lo mejor llegamos a una casa que ya estaba previamente construida, tal vez cuestiones de presupuesto o la zona en donde estamos no nos ayuda, pero nos podemos apoyar con iluminación artificial. Tenemos lo que es una iluminación blanca o una iluminación amarilla más tenue, más cálida, que se recomienda también para ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a desempeñar una actividad como un trabajo, el cocinar, el maquillarnos, necesitamos una iluminación más clara, más blanca y sobre todo general, ¿no? También cuando tenemos la necesidad de descansar, tal vez tomar una taza de café, un brindis con los amigos, relajarnos, ver televisión, quizás necesitemos una iluminación un poquito más cálida, un poquito más amarilla, dependiendo del estilo y nuestro gusto también, ¿no? Entonces hay muchas variantes en ello. Lo ideal sería también tener la iluminación natural, tanto por salud se recomienda, para ventilar los espacios, para si tenemos, por ejemplo, vegetación natural que nos apoye con esta gran iluminación del sol, pero sobre todo el hecho de sentir cómoda y funcionar nuestra casa. En el caso de la ventilación también es muy importante porque no solamente se refresca en este clima tan caluroso que a veces tenemos, ¿no? Sino que también es importante para desahogar de pues algunas bacterias dentro de nuestro espacio. A lo mejor en alguna ocasión llegamos a ver en las paredes algunas pequeñas manchitas negras o verdosas parecidas a hongos, y creemos que es por tal vez la lluvia, algún otro tipo de humedad, pero resulta que es porque no tenemos buena ventilación en nuestra casa, tenemos siempre las ventanas cerradas, las puertas, o tenemos muy pocas salidas de aire. Entonces necesitamos buena circulación, sobre todo en espacios como la cocina, el comedor, donde se preparan alimentos.
y obviamente también para tener un buen clima y poder disfrutar del lugar, ¿no? Poniendo un ejemplo, en el caso de mi casa, su casa, está orientada hacia el sur, donde, como dicen comúnmente, ¿no? Los vientos del sur. Entonces, la verdad, la mayor parte del tiempo no necesito prender aire acondicionado porque entra muy rico aire, solamente tengo abiertas las ventanas y hasta cierta hora del día, pues ya el calor de nuestra querida Paz, pues me requiere, ¿no? El aire acondicionado, pero ese es un ejemplo que les puedo dar de qué tan importante es la ventilación y teniendo buenos consejos que aprendemos en esta carrera podemos lograr este tipo de tips, ¿no? De tener una buena casa ubicada hacia una buena zona, hacia una buena dirección para lograr esta ventilación o también tener buena iluminación, donde entra y sale el sol para poder tener una buena construcción y tener sombra en nuestra cochera, sombra en el patio y poder disfrutar el día. Pues sí, seguir la, como dicen, la ruta del sol, ¿no? Y por otra parte, entonces, en este caso me llamó la atención del sentido del viento. Nuestra puerta principal tendría que estar viendo hacia el sur. Sí, dependiendo de lo que quieran lograr. En mi caso, yo lo hice intencionalmente hacia la recámara, porque pues es uno de los lugares más privados y más personales con respecto a lo que es la privacidad y el mayor tiempo que uno pasa, ¿no? Pero también puede ser la entrada de nuestra casa para que se ventile todo nuestro hogar o si tenemos algún ventanal, dependiendo del diseño de la construcción la parte que más nos interese refrescar, que esté orientada hacia el sur. Y obviamente eso va a depender del terreno en el que contemos, ¿no? Fijarnos bien dónde está el norte, el sur, y dependiendo de este terreno y si la casa se va a construir desde cero, pues aprovechar, ¿no? Ya que tenemos esa facilidad. A veces vemos casas que están como rotadas dentro del terreno, que no están paralelas al mismo y no entendemos muchas veces por qué. Muchas veces es por eso, solamente que no nos damos cuenta, ¿no? De que la construyeron justamente así para aprovechar tanto la ventilación como la cuestión de las sombras que generan las casas de nuestros vecinos o la misma casa en sí, para que le dé tal vez sombra a un patio, una alberca, a cierta hora del día y poder disfrutar en las tardes, ¿no? Pero bueno, esas condiciones son cuestiones que muchas veces la mayoría de la gente no podemos aprovechar porque, como usted comentó hace un momento, aparentemente la mayor parte de la gente compra una casa ya construida, ya sea nueva o usada, y sobre todo si estamos pensando en los conjuntos habitacionales, pues realmente no tenemos casi ninguna opción para poder elegir estas características. Así es. Por lo general pasa esto y mi recomendación sería que si tienen la oportunidad de hacer una remodelación, contratar al experto para que pueda asesorarnos para ello, ¿no? Muchas veces la casa ya está construida, pero podemos fabricar, no sé, construir, por ejemplo, un pergolado, colocar velarias, incluso hasta un buen diseño de jardín con una pantalla de árboles o palmeras colocadas estratégicamente para lograr esto que no se pudo desde el principio con la construcción de la casa. Y eso también lo hacen los arquitectos o sobre todo en este caso arquitectura de interiores maneja esa especialidad, lo que es jardinería y paisajismo, y logran ese tipo de efectos. O en su caso también cuando las constructoras están iniciando ese fraccionamiento, en teoría los arquitectos manejan todo ello. Muchas veces el terreno en donde están localizados necesitamos prever ciertos detalles como el nivel del terreno, la altura, la orientación del sol, los vientos. Y por lo general la mayoría de las construcciones, cuando ya compramos una casa habitación ya hecha, ya contemplan este tipo de detalles. No puedo hablar por todos, pero por lo menos nuestros chicos tienen esa encomienda, ¿no? Cuando se hacen diseños para alguien más que no conocemos todavía, sino que son clientes futuros, siempre una de las observaciones es construyela como si fuera para ti.
Entonces, ¿tú qué quisieras en esa casa? Buena ventilación, buena iluminación, y es algo que siempre tratamos de inyectarle a los chicos. Inclusive también se manejan muchos temas como la cuestión ecológica, el respeto al medio ambiente, porque lo que es la arquitectura no solamente es construir cajas de zapatos, sino que sea esta parte funcional, estética, pero sobre todo humana, en que utilicen los mejores materiales, que se haga un estudio en la zona para no dañar algún ecosistema que esté tal vez protegido o en peligro, y la cuestión sobre todo de la contaminación, ¿no? Entonces, por lo menos hablando de nuestros chicos, yo puedo estar casi 100% segura de que tal vez ese futuro fraccionamiento donde vamos a comprar nuestra casa ya tiene todo esto incluido. Así que no se preocupe. Maestra, y también a mí me llama la atención, lo mencioné al principio, es que estas dos carreras llaman la atención de los jóvenes. ¿Cuáles son los elementos principales que a un joven le atrae la arquitectura? La mayoría de los chicos les atrae esta cuestión de la majestuosidad, ¿no? El hecho de saber de que pueden crear estos elementos que van a contener personas y que van a protegerlos durante mucho tiempo, que van a formar parte de la historia, como esas grandes capillas que aún vemos de pie y que los que la construyeron, pues actualmente pues ya no existen, ¿no? Ya fallecieron hace muchísimos años, pero aún así queda su nombre, su legado impuesto en el mundo, ¿no? Y también hay otras características, hay muchos que les gustan algunas cuestiones matemáticas, tecnológicas, el manejo de los materiales, el cómo es que combinar ciertos materiales se pueden lograr tantas cosas como la construcción de un edificio. Y hablando de la parte del interiorismo, esta cuestión estética, esta cuestión funcional que uno puede lograr, no solamente que funcione, sino que se vea bien y que logre envolver a lo que es el cliente, ¿no? Manejamos, por ejemplo, en arquitectura de interiores, talleres como lo que son espacios comerciales. No solamente el construir las casas, ¿no? Sino, por ejemplo, una plaza comercial, a lo mejor alguna boutique, un restaurante, y que ese comensal cuando entra a ese restaurante diseñado por alguno de nuestros chicos, que logre transmitir la esencia del lugar. Vamos a suponer que sea de alguna cultura tal vez oriental, tal vez comida japonesa, el hecho de que entres a ese restaurante y que te sientas en Japón, ¿no? Que realmente te sepa la comida no solamente por la elaboración que realizó el chef, sino por el lugar, la música, el mobiliario, los acabados. Entonces todo eso le atrae mucho a los chicos porque transmiten su arte por medio de la carrera, y ese es el gran éxito que tenemos, ¿no? Fusiona tecnología, ciencia con estética y arte. Podríamos decir que todo en uno. Y sobre todo, por lo que puedo apreciar, es un buen espacio para desarrollar ideas, ¿no? Es decir, esta majestuosidad indudablemente tiene a veces que rayaría posiblemente entre la fantasía, ¿no? Pero a final de cuentas se trata de eso, de expresar las ideas lo más claras, precisas y desarrolladas posible. Así es una forma de expresión. Los muchachos siempre han tenido ese conocimiento de que pueden dejar ahí su esencia, su personalidad, expresarse por medio de los proyectos y a la vez satisfacer al cliente. Muchas veces hemos tenido alumnos que dicen, bueno, es que ese estilo no me gusta. Ok, haz que te guste. Tal vez no sea tu estilo, pero al momento de tú diseñarlo, de tú crearlo, de hacer ese clic con el cliente, te va a terminar gustando. ¿Por qué? Porque fue tu creación, porque tú lo expresaste y pudiste dejar ahí tu huella, y terminan al rato adorando todos los demás estilos que tenemos, aunque al inicio no hayan sido del gusto propio, ¿no? Entonces es una forma también de expresarse y de poder dejar ahí su huella, y sobre todo sentirse satisfechos porque satisfacen al cliente en todas sus necesidades. Estoy viendo un mensaje, por ejemplo, en el chat de la universidad que dice
está preguntándonos por la carrera de arquitectura casualmente, ¿no? Aunque no estamos transmitiendo en vivo, pero es interesante esta parte, ¿no? De cómo le atrae a los jóvenes. Y en el caso de la universidad tiene las dos carreras, mencionamos al principio que usted coordina, la de arquitectura y arquitectura de interiores. ¿Cuáles serían las diferencias o las ventajas de estudiar cualquiera de estas dos carreras? Bueno, ambas tienen muchísimas ventajas, ¿no? Las que comparten entre ambas sería la cuestión de la construcción. Tienen todos los conocimientos necesarios para poder construir cualquier tipo de espacios, tanto interiores como exteriores. Aquí la diferencia es que en el caso de la arquitectura se especializa un poco más en proyectos más grandes, masivos, como lo que mencionábamos hace un momento, de estos fraccionamientos, áreas residenciales. También pueden ver algunos puertos o muelles, plazas comerciales, grandes edificios con sus oficinas y sobre todo ver materiales de construcción necesarios para ellos, tanto los comunes como algunos prefabricados o los que van surgiendo con el tiempo. Ven cuestiones estructurales, de instalaciones, y en el caso de arquitectura de interiores ven cosas muy similares, al inicio van de la mano, pero luego se empiezan a dividir un poco más en la cuestión estética y funcional, conocer más sobre estilos desde su historia hasta las tendencias que tenemos hoy en día que surgen según las necesidades de la sociedad. Espacios diferentes como lo que mencionábamos hace rato, espacios comerciales, espacios residenciales. Tenemos macroproyectos también, que incluyen una serie de diferentes proyectos como algunas plazas. Tenemos áreas de la salud. Entonces se van especializando en diferentes espacios para poderlos hacer tanto interior como exterior. Ambas tienen sus propias especialidades, su formación optativa. Por ejemplo, jardinería y paisajismo, que mencionábamos hace un momento. Tenemos también tenemos proyectos arquitectónicos ecoturísticos, tenemos diseño de mobiliario. Hay bastante variedad en ambas carreras, pero cada uno tiene su propia personalidad, en donde se pueden especializar y poder expresar ese arte como el que mencionábamos ahorita. Pues maestra Marisol Vilés, muchísimas gracias. Sobre todo pues que la arquitectura también es una profesión para toda la vida, ¿no? Yo afortunadamente he tenido la oportunidad de conocer a muchos egresados de la Universidad Mundial y que tienen pues, no sé si decirlo así, un trabajo seguro, ¿no? Así es algo que se va a necesitar toda la vida, es algo en donde uno puede dejar su huella en el paso de la historia y sobre todo es una carrera muy humana porque nos enseña a comprender a nuestro cliente, a ponernos en su lugar y poder satisfacerlo. Y créanme, quienes estén interesados en cualquiera de las dos carreras, es muy satisfactorio ver, entrar a este espacio y poder sentir plenos a los clientes en que haya logrado esa comunicación y esa satisfacción de sus necesidades y que te regalan esa sonrisa y casi casi te abrazan y dicen gracias, ¿no? Esto era lo que quería. Muchas veces hasta sobrepasamos sus deseos y podemos tener esa gran satisfacción. Es una carrera muy humana y pues los invito a conocerlas. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Muy bien, pues maestra Marisol, coordinadora de las licenciaturas en Arquitectura y Arquitectura de Interiores de la Universidad Mundial. Muchas gracias por este tiempo para la comunidad universitaria, para conocer un poco más de las carreras de la universidad. Indudablemente, pues lo puedo repetir así, no es una carrera para toda la vida. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Y pues amigas y amigas, los invitamos para que la próxima semana estemos de nueva cuenta en este punto de encuentro, que son las conversaciones de la Universidad Mundial. Que la pasen muy bien. Hasta luego.